Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. En la continuidad de Modo FonTV, que ahora es momento de presentar a nuestro próximo entrevistado. Se trata de Mario Ackerman, quien se desempeña como profesor emérito de la UBA, es profesor titular regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también director de la maestría y de la carrera de especialización de posgrado en Derecho del Trabajo y del programa de posgrado de actualización en Derecho Individual del Trabajo profundizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida en Modo FonTV a Mario Ackerman. Fontevecchia lo saluda, un gusto hablar con usted. Este fin de semana se conocieron extraoficialmente algunas de las ideas de la llamada modernización laboral, más allá de que el proyecto definitivo todavía falta y muchas de esas ideas que circulan a veces son puestas en discusión para ver si prenden o no prenden. De cualquier forma, la orientación general de hacia dónde va la llamada modernización laboral está clara. Así que bueno, me gustaría como experto en su caso una opinión preliminar. Buen día, ¿cómo le va? Mire, dos pequeñas observaciones para empezar a hablar del tema. Recién cuando estaba escuchando la presentación, hay en la radio o en este programa, es una referencia a la libertad, que hablan de cómo se grita libertad. Y yo creo que le podemos agregar otra cosa en el contexto de esta reforma, que es la definición de Albert Camus. Camus dice que la libertad es la posibilidad de decir que no. Y este proyecto, de hecho ya hay un proyecto, lo que ha circulado es algo más que lineamientos generales, hay un texto, más de 180 artículos, creo que son, más de 100 páginas, que la fuente es de la Secretaría de Trabajo, a la que accedimos unos cuantos, y me parece que ahí está definido. Y la segunda observación es la manera como se lo presenta, y es un proyecto de modernización laboral, que es la misma designación que tuvo la reforma del año pasado, la ley 27742, que tiene un capítulo de modernización laboral. Y yo, como soy profesor universitario y sobre todo soy le doy mucha importancia al lenguaje. Y así como dijo respeto por el lenguaje de la libertad, de la que ha habido una apropiación y malversación, hay una usurpación del lenguaje de la libertad y que se llama libertad, cosas que no son la libertad. En la modernización es una palabra polisémica y uno de sus significados es esto, hacer una cosa, darle actualidad a algo, pero al mismo tiempo puede ser interpretado como llevar la situación a los tiempos de la Edad Moderna, esto es antes de la Revolución Francesa. Y no es incoherente en ese sentido el planteo. O sea, si lo que se pretende es modernización en esos términos, esto es coherente con un pensamiento del presidente que dice que la igualdad es enemiga de la libertad y que la justicia social es una aberración. Porque este proyecto es básicamente eso. Que en todo caso se mantiene en la línea de la reforma del año pasado, una reforma menor, y en la misma línea del intento que se hizo ya en el año 2023 con el DNU 70-2023, que fue declarado en este capítulo inconstitucional por la justicia y está en la Corte Suprema con posibilidades de nunca definir. Yo creo que este proyecto es exactamente eso, es un ataque a la libertad de aquellos cuyo único patrimonio es ellos mismos y su capacidad de trabajo, que son los que trabajan en relación de dependencia. El proyecto tiene algunas cosas que hay que decirlo también, pero son muy pocas. Hay un par de definiciones que resuelve cuestiones de enorme litigiosidad, como es la actualización de los créditos, el modo de cálculo de la indemnización por despido. Eso está bien, lo define, pero es muy poco lo que hace. El resto del proyecto son puras mezquindades que lo que hacen, como que tienen como resultado, vamos a ver si era el verdadero propósito, probablemente lo haya sido, debilitar extraordinariamente a los trabajadores que ya tienen trabajo. Porque también esto hay que decirlo, esto no sirve para generar empleo, esto de ninguna manera no tiene nada que ver, no hay ninguna reforma laboral en la historia de la humanidad, y de esto les aseguro que entiendo un poco, que haya sido un instrumento para la generación de empleo.
El empleo lo genera la actividad productiva. Y en un país en el que usted no puede exportar, no tiene consumo interno y no hay acceso al crédito, ningún empleador va a contratar trabajadores por muy baratos que sean. Esto le simplifica la vida a los empresarios, diría a los malos empresarios que quieren aprovechar mejor las capacidades de sus trabajadores, retaseándoles derechos. Y en algunos casos de una manera, le diría, Borges decía que no hay que adjetivar cuando hay un sustantivo. Entonces yo diría que no es una propuesta inmoral, es una inmoralidad en sí misma. Les doy un ejemplo, hay muchos, pero hay un ejemplo, digamos que es la síntesis de lo que puede ser, porque ya te digo, son 180 artículos, es imposible hablar de todo en este ámbito y con este tiempo. Pero fíjese lo que hace. Se crea un fondo individual de cada empleador que lo obliga a cotizar mensualmente el 3% de la masa salarial. O sea, el 3% de los salarios que le pagan a los trabajadores tiene que ir a un fondo, que es una especie de ahorro obligatorio, y que lo va a poder utilizar cuando despida a un trabajador, lo que como primera aproximación no parece mal, porque el empleador va a tener la tranquilidad de que tiene el dinero y el trabajador va a tener la tranquilidad de que lo van a pagar. Pero esto tiene dos aspectos claves. El primero es que ese 3% se toma del 3% de parte, digamos, de lo que es la contribución del empleador a Seguridad Social. Esto es, por un lado, le reducen el 3% de lo que paga la Seguridad Social y ese 3% lo tiene que guardar para pagar las indemnizaciones a sus trabajadores. Con lo que las indemnizaciones van a terminar pagando a los jubilados, se paga con la plata de los jubilados. Esto ya le digo, esto es indecencia a tiempo completo, es inaceptable. Pero esto le da además una ventaja extraordinaria al empleador, que es que sabiendo que tiene ese dinero ahí, que para él no le costó nada, porque lo tomó reduciendo sus contribuciones a la Seguridad Social, va a negociar con el trabajador individualmente, porque la ley le permite negociar cosas tales como la jornada de trabajo y un montón de cosas, y el trabajador no va a poder decir que no. El ataque a la libertad en este caso es absoluta. ¿Por qué no va a poder decir que no? Porque el empleador le va a decir, va a negociar con el argumento de la puerta. Si no le gusta, se va. Y para el empleador eso va a ser, entre comillas, gratis, porque la plata está guardada. De manera que yo creo que esto es el símbolo de lo que es una reforma incalificable, y no va a terminar bien. Estas cosas no terminan bien, va a ser muy discutida en tribunales, creo que va a provocar más sociedad, y como le digo, esto no tiene nada que ver con la generalidad. Mario, me gustaría aprovechar su especialidad. Usted dijo ninguna de las reformas laborales que se hicieron en el mundo aumentó el empleo. Me gustaría si usted pudiera compartir una síntesis lo más didáctica posible con nuestra audiencia de las principales reformas laborales. Yo recuerdo la de España, la de Brasil, no sé si en Estados Unidos alguna vez hubo una, pero bueno, me gustaría si usted nos podía hacer una pintura de las que hubo y casualmente por qué no funcionaron. Mire, no es que no funcionaron, se hicieron en un contexto completamente distinto. En materia de relaciones de trabajo no se puede importar. O sea, cada país tiene su historia, cada uno tiene su experiencia, tiene su sistema de relaciones laborales. Los italianos desde los años 70 vienen haciendo reformas, los españoles, dice la reforma laboral, los españoles hacen reforma laboral cada 15 minutos, cada 2 años, 3 años se mandan una reforma laboral que empezaron allá con la recuperación de la democracia. Pero Austria hizo una reforma laboral importante hace algunos años, y lo que tienen de común varias de estas reformas es que no son reformas unilaterales, no son reformas impuestas desde el Estado, sino que son producto de acuerdos entre empleadores y trabajadores previo a la intervención del Estado o con la participación del Estado en acuerdos tripartitos. Ese es el ejemplo de la experiencia española. Y esas sí son las que funcionan, pero no funcionan porque es una reforma laboral en sí misma, sino porque se dan en un contexto en el que todos asumen compromisos previos. Mire, yo trabajé durante 12 años en la Organización Internacional de Trabajo, en la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, que es el órgano del OIT que controla el cumplimiento de las normas internacionales en todo el mundo. Y por eso le digo que puedo hablar desde haber tenido
una visión general de lo que ha pasado en muchos países. Los chilenos han hecho reformas, los uruguayos han hecho una reforma hace no muchos años, pero solo en materia de negociación colectiva. Es decir, hay variedad de ejemplos. Los ingleses, Thatcher se mandó una reforma laboral en su momento, pero, y esa que fue muy cuestionada, por supuesto, también porque fue unilateral. Pero ya le digo, para generar empleo hay que hacer algo previo. Las normas laborales se ocupan de los que ya tienen empleo, se ocupan de las relaciones laborales que ya existen. La política de empleo no es una política laboral, es una política económica, es una política social. Y no le pidan al derecho del trabajo que dé lo que no puede dar. Si el recorte de derechos de los trabajadores solo puede tener como consecuencia debilitarlos y limitar su libertad. Si esto además viene acompañado, como en esta reforma está ocurriendo, con un debilitamiento de las organizaciones sindicales, el trabajador pierde los dos únicos mecanismos que tiene para defenderse de la prepotencia de los malos empleadores. Y hay que decirlo, de los malos empleadores, porque un buen empleador no necesita esta regla. Debilitar a los sindicatos, y con esta aclaración que debo hacer, a mí no me gusta el modelo sindical argentino, a la OIT no le gusta el modelo sindical argentino, por lo menos algunos de los aspectos del modelo sindical argentino, que la OIT viene reiteradamente reclamando que se corrijan. La Corte Suprema ya ha dicho que es necesario corregirlo, tiene un par de sentencias declarando inconstitucionales algunas reglas, pero esto también tiene que ser acordado. O sea, el Estado, el gobierno, porque no es el Estado, es el gobierno, en esta materia es de palo, o sea, tiene que acompañar, pero no puede tener la iniciativa exclusiva. Esta es la cuestión. Yo le mencionaba recién el ejemplo de Austria. Austria, porque se ha hablado durante un tiempo de la llamada mochila austríaca, que es un mecanismo también de capitalización de la antigüedad con un aporte de los empresarios. Austria hizo eso y prácticamente eliminó la indemnización por despido. Brasil tiene un sistema también de capitalización, pero el modelo de Austria, que fue, entre comillas, el más exitoso, si se quiere, fue producto de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. El Estado vino después, hubo un acuerdo previo. Y ahí los dueños de las relaciones de trabajo son los empleadores y los trabajadores. Los demás, como le digo, están en la tribuna. Mario, eventualmente entiendo muy bien cuando usted dice que el problema del empleo es un problema económico y no laboral. ¿Qué se puede hacer con su experiencia de la OIT o qué hicieron países que tuvieron éxito de incluir a los trabajadores informales a la formalidad? ¿Cómo se podría hacer y qué ejemplo de éxito usted conoce para esa otra mitad de trabajadores informales ingresen a la formalidad independientemente de cualquier reforma laboral? Mire, fíjese que Argentina es un país en este caso excepcional porque tiene una tasa de trabajo en negro del 43% de promedio, pero con actividades altísimas, como es la construcción, que tiene un 70%, y el llamado trabajo doméstico, los trabajadores de casas particulares, que están también en el orden del 70%. Estos niveles no existen en ningún lugar del mundo, o sea, salvo en algún país africano, en algún país marginal. No existe esto. Lo que se hace siempre es, otra vez, la colaboración con los interesados. Los sindicatos, los trabajadores, los empleadores, los propios empleadores, porque para los empleadores de buena fe, los empleadores honestos, porque por un empleador que cumple con las obligaciones, el empleo en negro es competencia desleal. Pero este tema del empleo en negro se da en un contexto de economía en negro, porque para pagar en negro hay que tener ingresos en negro, nadie paga en negro con dinero en blanco. Entonces, otra vez tenemos el mismo tema. Acá se hizo un intento y creo que el ejemplo argentino es bueno en ese sentido. Nosotros tuvimos una experiencia de regularización del empleo muy inteligente, que fue en la época de Menem. Por supuesto, si quiere le doy un catálogo de mis críticas al gobierno de Menem, porque lo quiera mirar. No alcanzaría el programa seguramente. Pero la reforma laboral de Menem, con la llamada ley de empleo, tuvo un mecanismo original, extraordinario, que fue mirado con admiración por otros países, que fue el de las llamadas multas, siempre mal llamadas multas, que ahora se derogaron el año pasado,
porque consistía fue un operativo de pinza. Por un lado, sería un blanqueo a costo cero. Un blanqueo a costo cero, que es como tiene que ser el blanqueo. El blanqueo a costo cero, pero no a expensas del derecho de los trabajadores. Primero, un blanqueo. Señores, les damos la oportunidad de que regularicen a todos sus trabajadores, a costo cero. Ojo, esto no significa que los trabajadores que estaban trabajando, a los que conocieron la antigüedad y los derechos previsionales, pierdan por esto. Esto es, los trabajadores van a tener derecho a la jubilación, a los beneficios que les corresponden por tiempo por lo que se haya reconocido. Pero, y acá está el pero, al que no cumpla, va a tener consecuencias gravísimas, que es lo que decía la ley de empleo, porque incorporó un mecanismo muy interesante, que es el control por el propio trabajador. Esto es, la ley decía, porque lo ha derogado, esto fue todo derogado el año pasado, la ley decía que si un empleador tiene un trabajador en negro y el trabajador en algún momento de su vida, o sea, pueden pasar 3 años, 10 años, 20 años, esto fue extraordinario, no hay prescripción para esto. Le dice, quiero que me regularice, porque yo desde que trabajo para usted estoy en negro y yo he perdido muchos beneficios, porque pierdo beneficios jubilatorios, pedí beneficios de obra social, pedí una enorme protección de la ley de riesgo de trabajo, que fue más o menos contemporánea. Y si el empleador no lo regularizaba, le daba un plazo al empleador, le daba un plazo de 30 días para regularizarlo. Cosa que el empleador podía hacer porque pedía una moratoria. Ahora, si pasado ese momento el empleador no lo regularizaba, el trabajador tenía derecho a indemnizaciones fortísimas, al punto de que llegaba a 5 veces la indemnización por despido, porque era una acumulación de indemnización. Esto provocó, por supuesto, una enorme litigiosidad y fue lo que siempre, en términos de agravio, se ha llamado la industria del juicio. Pero las víctimas de la industria del juicio no fueron las grandes empresas, esto es lo extraordinario, no fueron los que cumplen, no fueron los grandes bancos que tienen todo en blanco. Los que tuvieron las consecuencias son los malos empleadores que tenían trabajadores totalmente en negro o parcialmente en negro, le pagaban parte del salario en blanco y parte del salario en negro. Al eliminarse esto, mal llamadas multas, porque las llaman multas no son multas, son indemnizaciones. Y esto hay que entenderlo, son indemnizaciones. Indemnizaciones por las consecuencias que tiene haber estado en negro. Al eliminarlo, esto tiene 2 consecuencias. Primero, no hay estímulo para blanquear. De hecho, la ley del año pasado, la ley de la reforma laboral del año pasado, incluyó un blanqueo con un costo bajo, porque hay una reducción de las cotizaciones de la deuda de más del 70% en algunos casos, o a partir del 70%, pero tenía